Hola de nuevo, bienvenidos a Academia Arconada, el mejor lugar para los estudiantes de módulo, bachiller y secundaria. Hoy vamos a estudiar un tema apasionante también dentro de las matemáticas, que es el tema de las identidades notables. Vamos a ver, yo os recomiendo encarecidamente que lo aprendáis como yo os voy a enseñar. Ya veréis que no se os va a olvidar nunca. Y vosotros me podéis decir, Juanjo, ¿por qué hay que aprender esto si se puede deducir? Bueno, pues hay que aprenderlo por dos sencillas razones. Primera, porque es una parte que entra dentro del temario, y por lo tanto os pueden preguntar que la desarrolléis conforme a la fórmula. Y la segunda, porque es cuando estamos ya en niveles superiores, es muy útil sabérselo para poder desarrollar expresiones mucho más complejas. La primera de las fórmulas que podéis ver aquí en la parte superior de la izquierda de la pizarra es lo que se llama la suma o diferencia al cuadrado. Entonces, esto os lo tenéis que aprender de la siguiente manera. Cuando yo tengo una suma o una diferencia al cuadrado, esto es igual al cuadrado del primero más menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ven, vamos a ver todos. Una suma o una diferencia al cuadrado es igual al cuadrado del primero más menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y la segunda expresión que podemos ver aquí es lo que se llama suma por diferencia. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Repetimos, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Si vosotros esto que terminamos de ver lo repetís 20, 30 veces, se os va a quedar grabado ahí a tope para toda vuestra vida y ya me contaréis luego lo útil que os va a ser. Vamos a repetirlo por última vez, chicos. Venga, suma o diferencia al cuadrado es igual al cuadrado del primero más menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Perfecto. Venga, y luego suma por diferencia es igual a diferencia de cuadrados. Vale. Para entender esto vamos a realizar unos sencillos ejemplos que van a resultar muy útiles. Ya veréis qué fácil es realizar estos cálculos. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, con una suma al cuadrado. Entonces, la fórmula que nos dice, una suma o una diferencia al cuadrado es el cuadrado del primero más menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, aquí ¿qué tendríamos? Cuadrado del primero. Yo pongo el primero al cuadrado. En este caso, si es más, si es menos, menos, tenemos un más, pues yo pongo aquí un más. Doble del primero por el segundo. Muy bien, más cuadrado del segundo. ¿Qué nos resulta aquí? A cuadrado más 8a más 16. Una cosa bien sencillita. Evidentemente, siempre tenemos que saber que si yo lo hubiera desarrollado multiplicando por polinomios, es decir, sin la fórmula, el resultado lógicamente hubiera sido el mismo. Es decir, yo multiplico la a por la otra a y por el 4, y a su vez el 4 por la a y por el otro 4. Sumo esto de aquí del medio, ¿verdad? ¿Y qué me queda? A cuadrado más 8a más 16. El resultado es el mismo, pero repito, es muy útil saberse la formulita esta. Yo ya sabéis que soy totalmente enemigo de la memorización, pero cuando algo es útil como es esto, creo que no os va os va a ocupar muchos megas el aprenderlo. Venga, vamos a ver otro ejemplo. Y en este sí que me gustaría, por favor, que prestarais mucha atención. Mirad. Esta es una diferencia, pero fijaros que en el primer miembro yo tengo, en vez de tener un numerito, tengo dos. Tengo aquí dos términos. Tres, o sea, en el primer término, perdón, tengo el 3, luego tengo la x, ¿verdad? Entonces, si nosotros atendemos a la fórmula, ¿qué nos dice? Cuadrado del primero. Pues yo pongo 3x al cuadrado. Esto es muy importante. El término completo al cuadrado. Menos. ¿Menos por qué? Porque hay un menos aquí. Doble del primero por segundo. Ojo, por segundo, sin el signo. Vale. Más cuadrado del segundo.
¿Y esto qué resulta? Muy importante aquí, porque aquí es un fallo típico. Cuando yo tengo un producto al cuadrado, ambos términos deben de ir al cuadrado. Por lo tanto, esto es 3 al cuadrado, que es 9, x al cuadrado. Luego, menos 2 por 2 son 4 por 3, 12x, ¿verdad? Más el cuadrado del segundo, que sería 4. Muy importante este segundo ejemplo, que lo he puesto yo adrede, porque es un fallo típico. Vale, y ahora ya vamos a atacar el segundo tipo de ejemplos, que sería el de suma por diferencia. Suma por diferencia, ¿qué habíamos quedado que era, chicos? Diferencia de cuadrados. Pues venga, vámonos entonces al primer ejemplo, que es muy sencillo, que sería a más 3 por a menos 3. Bien, yo me fijo que es una suma y una diferencia, entonces simplemente es primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. Es decir, a cuadrado menos 9. Así de fácil. Y si tengo, por ejemplo, este otro de aquí, 3x más 2 por 3x menos 2, pues lo mismo. Una suma por una diferencia es primer término al cuadrado menos segundo término al cuadrado. ¿Y esto qué me resulta? 9x al cuadrado menos 4. Fácil. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que hay, no hay nada más. Entonces, repito, aprenderos bien la formulita. Suma, diferencia, suma o diferencia. Cuando tengo una suma o una diferencia al cuadrado, es el cuadrado del primero más menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y luego, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Sabiéndose esas dos formulitas y viendo estos 4 ejemplos tan sencillos que hemos visto, no debéis de tener ningún problema. Pero acordaros, siempre tenemos el plan B, que es el desarrollo multiplicando los polinomios. Yo os recomiendo que os aprendáis la fórmula porque va a ser muy útil. Pero siempre acordaros, matemáticas no se memoriza. Por lo tanto, si en un momento dado no os olvidáis de esto, recordad que tenéis siempre el plan B, que sería el desarrollo. Muchas gracias, chicos, espero que os haya gustado, agradezco vuestros comentarios y ya sabéis, suscribiros para recibir novedades y si nos asusta, darle a me gusta. Hasta la próxima.